Buenos días con todos ustedes, hermanos. Es un gusto y un privilegio poder nuevamente compartir con ustedes los temas de estudio que estamos tratando acerca del tiempo de 6.000 años de pecado para el regreso de nuestro Señor Jesús. Este ya sería la parte número 5 y vamos a continuar con su venida, segunda parte. El tema para hoy se tratará el nuevo pacto y 6 tinajas de piedra. Antes de comenzar, me gustaría poder leer una parte de las escrituras en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 15. Y dice así: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Bien, hermanos, con este primer versículo de las Sagradas Escrituras, como es de costumbre, vamos a inclinar el rostro para hacer la oración. Padre nuestro, infinitamente te damos gracias por un día más de vida, por un día más de salud. En esta mañana, querido Dios, te imploramos y te pedimos que tú puedas enviar a tu Espíritu Santo para que Él nos pueda enseñar, para que Él sea el maestro en estas horas de la mañana al estudiar tu palabra, Señor. Que estas presentaciones que vamos a poder estudiar sean para la alegría y el gozo de todos tus hijos alrededor del mundo, para que puedan saber, Señor, que estás cerca a las puertas. Querido Dios y Padre, que tus santos ángeles nos acompañen con cantos de gloria y honra a tu nombre. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo, por limpiarnos de nuestras maldades y de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestra vida cada día más a ti. Favores y súplicas que te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, el tema para hoy es el nuevo pacto y 6 tinajas de piedra en el en el primer milagro de Jesús. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio.
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte del tabernáculo o del santuario del desierto, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Interesante. En este versos de Pablo nos está indicando que había un primer pacto donde el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre dentro del santuario, ¿verdad? Ya hemos estudiado esta parte de los símbolos del santuario. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, había un primer pacto donde la sangre de los corderos tenía que ser manchado dentro del santuario. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el camino directo al lugar santísimo, donde se oficiaba el día de la expiación, ¿no?, el juicio, todavía no se había manifestado, porque esto todavía estaba en el futuro, cumpliéndose en el 22 de octubre de 1844. Sigamos leyendo. Entre tanto que la primera parte de los tabernáculos estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de estos corderos, de estos becerros, de estos machos cabríos que simbolizaban la remisión de los pecados, cuánto más la sangre que derramó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Versículo 15. Así que, por eso es mediador. ¿Quién es mediador? Jesús. Es mediador de un nuevo pacto. Es decir, acá hay un nuevo pacto, para que interviniendo muerto para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esa sangre que medía para poder llevar la remisión de los pecados del pueblo, estableció un nuevo pacto. Versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es cierto, el primer pacto tenían que llevar sangre del cordero, ¿recuerdan? En el santuario. Muy bien. Versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Es interesante que esta sangre que simbolizaba que después de 4000 años desde que se mató el cordero, simbolizaba la sangre de Jesús. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bien, en el tema anterior estudiamos cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de pecar, sacrificaron al primer cordero, que simbolizaba a nuestro Señor Jesús. Así fue inaugurado el sistema de sacrificios y ofrendas que durante 4000 años prefiguraba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Es decir, a Jesús. Esto fue parte de la ceremonia del primer pacto. Vemos aquí en el santuario del desierto que era el pecador quien iba y tomaba el cuchillo, degollaba el corderito, y era el sacerdote quien tomaba la sangre en un tazón para que esa sangre fuese llevada dentro del tabernáculo de reunión, en el lugar santo, y las esparcía en las cortinas del santuario dentro del lugar santo. Y una vez al año, esa sangre, el sumo sacerdote entraba para ser derramada dentro del propiciatorio, en el arca del pacto, tal como nos confirma Pablo, donde acabamos de leer. Pero esa sangre simbolizaba la sangre de nuestro Señor Jesús, que iba a inaugurar un nuevo pacto para sus hijos. El 22 de octubre de 1844, cumpliéndose la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, donde el santuario iba a ser purificado, se cumplió la fiesta de la expiación. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entró al lugar santísimo para poder oficiar la penúltima fiesta del santuario, que es la expiación, es decir, borrar los pecados del pueblo y deliberar quiénes son los salvados. Empezando por quién, por los que han dormido, es decir, los que han muerto, empezando por Abel, el primer muerto en el planeta Tierra. Bien, acá tenemos el gráfico. Desde que Adán y Eva pecaron y mató el cordero, pasaron 4000 años y muere Cristo en el año 31, teniendo acá el viejo pacto de sacrificios de corderos. En el año 31 se inaugura el nuevo pacto, ya no con la sangre de corderos, sino con la sangre del primogénito Hijo de Dios, con la sangre de Cristo.
a través de 2000 años más para completar los 6000 años de la redención del hombre. ¿Cuál fue la señal que Dios dio del fin del viejo pacto? ¿Cuál fue la señal en que el viejo pacto se invalidaba? Después de 4000 años de pecado, ¿qué pasó cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario? Veamos, Mateo 27, versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esta fue la señal en la que inaugura nuestro Señor Jesucristo el nuevo pacto para su pueblo. Sabemos que la cortina se rasgó, se rompió de arriba a abajo. Por lo tanto, el viejo pacto de sacrificio de animales, ¿cuánto tiempo duró? 4000 años. 4000 años del sistema de ofrendas y sacrificios que el pueblo de Israel realizaba para el perdón de los pecados. El nuevo pacto fue inaugurado en la cruz de Jesús. 2000 años más desde que Cristo murió en el año 31, tenemos el gran tiempo, o la gran semana del tiempo, como lo vamos a ver más adelante, de 6000 años para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos una escena que da inicio a algo muy especial. Con la última cena del Señor Jesús, ¿qué sucedió en el mismo día de su muerte en la cruz? Se inauguró el nuevo pacto. Recordamos que ellos estaban celebrando la Pascua, ¿verdad? En la noche del día jueves, junto a sus discípulos, y las palabras de Cristo inaugura un nuevo pacto a través del cuerpo, el pan, este es mi cuerpo, y el jugo de uvas que simbolizaba su sangre. ¿Cuál fue la promesa de Jesús en la última cena celebrada con sus discípulos? Vamos a leer. Marcos capítulo 14, versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, o sea, el zumo de uvas, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es decir, que en la cena de boda del Cordero, al término de los 6000 años de pecado, cuando entremos a la Nueva Jerusalén, tendremos la cena de las bodas del Cordero, al finalizar los 6000 años de pecado. Y Jesús tendrá la cena con sus hijos, y allí beberemos de nuevo el zumo de uvas, el jugo de uvas. La cena de la boda del Cordero es en el cielo, inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Jesús, nos vamos al cielo y nosotros tenemos la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos de nosotros queremos estar sentados en esa mesa infinita disfrutando de la cena de Jesús? La cena de boda del Cordero, o sea,
de Jesús, junto con su esposa, la iglesia, es en el cielo, inmediatamente después de la segunda venida de nuestro Señor Jesús al planeta Tierra para llevarnos con Él. Ahora sí vamos a adentrarnos a esta analogía o paralelo acerca de las bodas de Caná y los 6000 años de historia del plan de salvación en nuestro planeta Tierra. Ya sabemos que el zumo de uvas, ese vino que es jugo de uvas, representaba la sangre de nuestro Señor Jesús, que tendría que ser derramada en la cruz del Calvario. San Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Al tercer día, recordemos este número, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María, ¿verdad? La madre en la tierra de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Interesante que Jesús le llama acá a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ya no lo trata como una madre, ¿verdad? Sino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Para que no sea tergiversado esta palabra, como lo hacen la Iglesia Católica, que tiene otra connotación con María, ¿verdad? Por eso le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Interesante que vimos en la primera presentación, cuando Cristo ora, decía: ha llegado mi hora. Pero aquí, en las bodas de Caná, le dice a su madre María en la tierra: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque Cristo sabía que había una hora en que Él tenía que derramar su sangre en la cruz. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí, ¿cuántas tinajas? 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Recordamos la purificación de los judíos, ¿verdad? Pues bien, ahí había 6 tinajas de piedra para agua, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. La palabra 2 o 3 cántaros. Interesante. Entonces ya tenemos al tercer día 6 tinajas, 2 o 3 cántaros. Interesante estos números en la Biblia. Sigamos. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, o al maestro de ceremonia de la boda. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces saca el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea
y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora vamos a interpretar por qué había esas tinajas. ¿Cuántas tinajas había en la fiesta de Caná llenas de agua que luego se convirtieron en vino? Hubieron 6 tinajas que representan a 6.000 años de pecado. Estas tinajas fueron llenas de vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya en esta primer milagro de Jesús, la Biblia nos habla 6.000 años de historia que la sangre de nuestro Señor Jesús salva al pecador. Por espacio de 6.000 años, esta sangre, ya no de corderos, como lo fue en el primer pacto, sino la sangre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, salva al pecador, a todos nosotros, por un espacio de 6.000 años. Vamos a leer el espíritu de profecía en este libro llamado Cada día con Dios, que es una matutina. 23 de diciembre dice: el agua se convierte en vino. San Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Durante la fiesta de bodas de Caná de Galilea, a la cual asistió Cristo, se descubrió que por alguna causa la provisión de vino no había sido suficiente. Esto produjo mucha perplejidad y pesar. No era lo acostumbrado no servir vino en tales ocasiones, y su carencia podría parecer falta de hospitalidad. Como pariente de los contrayentes, María había ayudado en los arreglos relativos a la fiesta. Y en esta ocasión les habló Jesús para decirle: ¿no tienen vino? Estas palabras sugerían que él podía satisfacer esa necesidad. Pero Jesús contestó: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Veamos una boda y sabemos qué representa la boda, ¿verdad? La respuesta de Jesús no desanimó a su madre. En el momento debido, él haría su parte. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando llegó el momento del milagro realizado por Cristo, fue reconocido. Tan pronto como el maestro de ceremonias de la fiesta acercó el vaso a los labios y probó el vino, miró una mezcla de alegría y sorpresa. El vino era de superior calidad y nunca había probado uno igual. Y era vino sin fermentar. Por si acaso, este vino no era un vino que emborrachaba, sino era el jugo de uvas. Dijo al novio: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cristo no se acercó a los cántaros ni tocó el agua, simplemente los miró
Con solo eso se convirtió en el puro jugo de la vid, claro y purificado. ¿Qué efecto tuvo este milagro? Dice el versículo 11 de Juan: sus discípulos creyeron en él. Mediante este milagro, Cristo también dio evidencia de su misericordia y compasión. ¿Dónde manifestó Dios toda su misericordia con el hombre pecador? En la cruz del Calvario, a través del derramamiento de su sangre. Por tanto, ya vemos acá que hay una boda. ¿Y qué representa la boda, hermanos? El juicio de Dios. Recordemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un cordero para el perdón de los pecados del pueblo. Por lo tanto, había una boda, un juicio que se inauguró, este nuevo pacto con la sangre de Cristo, y que en el año 1844 Cristo entró al lugar santísimo con su propia sangre para el perdón de los pecados de su pueblo. Sigue diciendo la pluma inspirada. Manifestó que se preocupaba por las necesidades de los que lo seguían para escuchar sus palabras llenas de conocimiento y sabiduría. Este está escrito el 23 de septiembre del año 1900. Por lo tanto, aquí en el primer milagro de Cristo dio evidencia de su misericordia y compasión. Maravillosa gracia de Elena de White dice: quebranta la influencia del mal. Romanos 5:20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. ¿Cómo son los dones de Cristo? Frescos y nuevos. Cada nuevo don aumenta la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor. Da gracias sobre gracia. No puede agotarse la provisión. Si moramos en Él, el recibimiento de un rico don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. ¿Qué nos dice? Que fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte. El agua representaba el bautismo. En su muerte, el vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. Se bautizó en el año 27, 3 años y medio después, fue crucificado en la cruz y derramó su sangre por los pecados del mundo. Por lo tanto, en las bodas de Caná vemos que está simbolizado el bautismo de Jesús a través del agua de los tinajas de piedra, pero también está simbolizado la muerte de Cristo cuando fue transformado el agua en vino. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. La palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión de tu gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. La condición en la que el pecado nos ha colocado es antinatural, y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural, o no tendrá valor alguno. No hay poder que se pueda quebrantar el yugo del mal,
y libertar de él los corazones de los hombres, sino el poder de Dios en Jesucristo. Solo mediante la sangre del crucificado hay purificación del pecado. Solo la gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. ¿Quién puede dominar nuestra naturaleza, nuestras inclinaciones caídas? La gracia de nuestro Señor Jesucristo mediante su sangre, dice aquí la mensajera del Señor. Satanás se esfuerza para que los hombres no vean el amor de Dios que lo indujo a dar a su Hijo unigénito para salvar a la raza perdida, pues es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. ¿Cómo podremos tener éxito en presentar ante el mundo el profundo y precioso amor de Dios? En ninguna otra forma podemos lograrlo sino exclamando: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Digamos a los pecadores: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan, capítulo 1, versículo 20. Contemplad la cruz del Calvario. Es una garantía. ¿Qué cosa es? Es una garantía permanente del ilimitado amor, de la inconmensurable misericordia del Padre Celestial. Alabado y bendito sea su nombre, que a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue derramada en la cruz, es la garantía, Cristo fue garante del ilimitado, del infinito, del incomprensible, del inconmensurable amor y misericordia del Padre Celestial. Y esta fue la garantía del eterno amor de Dios, no solo con los moradores del planeta Tierra, sino con todo el universo, a través de todos los planetas y también de los ángeles. El deseado de todas las gentes. Las palabras de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. En el primer banquete al cual asistió con sus discípulos, Jesús les dio la copa que simbolizaba su obra en favor de su salvación. En la última cena, donde dice, en la última cena, se la volvió a dar en la institución de aquel rito sagrado por el cual su muerte había de ser conmemorada hasta que volviera. Y el pesar de los discípulos, al tener que separarse de su Señor, quedó consolado por la promesa de reunirse que les hizo al decir: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tenga que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por lo tanto, le dio la promesa de que Cristo vendría por segunda vez y que en el cielo tendríamos esa cena de bodas del Cordero. Sigamos leyendo. La atención de la gente quedó entonces concentrada en los discípulos. Por primera vez tuvieron oportunidad de confesar su fe en Jesús. Dijeron lo que habían visto y oído al lado del Jordán, cuando se bautizó, ¿verdad? Y se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado un libertador para su pueblo. Las nuevas del milagro se difundieron por toda aquella región y llegaron hasta Jerusalén. Con nuevo interés, los sacerdotes y ancianos escudriñaron las profecías relativas a la venida
de Cristo. ¿Qué estaban escudriñando los sacerdotes y ancianos? Las profecías relativas a la venida de Cristo. Interesante. Existía un ávido deseo de descubrir la misión de este nuevo maestro que de manera tan modesta aparecía entre la gente. Jesús condenaba la complacencia propia en todas sus formas, sin embargo era de naturaleza sociable. Aceptaba la hospitalidad de todas las clases. Visitaba los hogares de los ricos y de los pobres, de los sabios y de los ignorantes, y trataba de elevar sus pensamientos de los asuntos comunes de la vida a cosas espirituales y eternas. No autorizaba la disipación, y ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta. Sin embargo, hallaba placer en las escenas de felicidad inocente. Y con su presencia sancionaba las reuniones sociales. Una boda entre los judíos era una ocasión impresionante, y el gozo que se manifestaba en ella no desagradaba al Hijo del Hombre. Al asistir a esta fiesta, Jesús honró el casamiento como una institución divina, el matrimonio. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo, su iglesia. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él, Jesús, llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos, juntamente con el Redentor, se sentarán en la cena de las bodas del Cordero. Él dice: de la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Ya no serás llamada dejada, sino que serás llamada mi deleite, porque Jehová se deleita en ti, refiriéndose a la iglesia de Dios. Jehová gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Cuando la visión de las cosas celestiales fue concedida a Juan, el apóstol, escribió: y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el reino de nuestro Señor Dios Todopoderoso, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado o se ha preparado. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con ella en sus ocupaciones diarias y manifestaba interés en asuntos seculares. Llevaba sus instrucciones hasta la familia, poniéndola en el hogar, bajo la influencia de su presencia divina. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Con frecuencia, se dirigía a las montañas para orar en soledad. Interesante. Jesús se manifestaba interés en los asuntos seculares del pueblo. Se ganaba los corazones, la amistad, la simpatía. Pero ¿qué también hacía? Subía a las montañas
para orar solo con su Padre, en silencio, en secreto. Solo se iba a orar en las montañas. Pero esto era, ¿para qué dice? Para la preparación para su trabajo. Quiere decir que Jesús, antes de empezar su trabajo en su ministerio llevando el Evangelio de Dios, se preparaba con la oración. Por eso que es muy importante la oración, hermanos. Pero esto era en preparación para su trabajo entre los hombres en la vida activa. De estas ocasiones salía para aliviar a los enfermos, instruir a los ignorantes y romper las cadenas de los cautivos de Satanás. Fue por medio del contacto y la asociación personales como Jesús preparó a sus discípulos. A veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, a veces a la orilla del mar, o andando con ellos en el camino. Les revelaba, ¿qué cosa? Los misterios del reino de Dios. No sermoneaba como hacen los hombres hoy. Donde quiera que hubiera corazones abiertos para recibir el mensaje divino, revelaba las verdades del camino de salvación. No ordenaba a sus discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía: seguid en pos de mí. En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo, a fin de que pudiesen ver cómo enseñaba él a la gente. Vinculaba su interés con el suyo, y ellos participaban en la obra con él. El ejemplo de Cristo, al vincularse con los intereses de la humanidad, debe ser seguido por todos los que predican su palabra. También debemos de tener interés de vincularnos con la humanidad. Y por todos los que han recibido el Evangelio de su gracia. Al unirnos con las personas, debemos unirnos ¿en qué? En llevar el Evangelio de su gracia. No hemos de renunciar a la comunión social. No debemos apartarnos de los demás. A fin de alcanzar a todas las clases, debemos tratarlas donde se encuentren. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa, y es cierto, cuando nosotros llevamos el mensaje a una persona, ni nos escucha, no nos quiere oír. Por eso dice, rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina. Hay otro campo de trabajo más humilde, tal vez, pero tan plenamente promisorio. Se halla en el hogar de los humildes y en la mansión de los encumbrados, junto a la mesa hospitalaria y en las reuniones de inocente placer social. Es decir, que donde sea que vayamos, tenemos que dar el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesús. En cualquier lugar, seamos una casa de condición humilde o seamos en una casa de condición encumbrada, en una mesa hospitalaria o reunidos en un placer social. Si vamos a una reunión de un cumpleaños de un amigo, si vamos a hacer deporte con amigos, si nos invitan a un cumpleaños, debemos siempre llevar el mensaje de Dios. Como discípulos de Cristo, no nos mezclaremos con el mundo simplemente por amor al placer o para participar de sus locuras. Aquí está el secreto de que nosotros, al estar llevando el mensaje también a la humanidad, pero
no mezclarnos con los que ellos participan. Si ellos participan de lo malo, nosotros no debemos participar de lo malo, ni por amor a ese placer o participar de sus locuras. ¿Cuáles son esas locuras? Participar del pecado que ellos hacen. Si ellos nos... Tantos ejemplos que pueden ver, hermanos, acá. Pero el tema es acá no mezclarnos con el pecado que ellos hacen. Un trato tal no puede sino traer perjuicios. Si nosotros cedemos a eso, traemos perjuicios sobre nosotros. Nunca debemos sancionar el pecado por nuestras palabras o nuestros hechos, nuestro silencio, nuestra presencia. Donde quiera que vayamos, debemos llevar a Jesús con nosotros y revelar a otros cuán precioso es nuestro Salvador. Si nosotros vamos a visitar una casa y nos ofrecen un pan con chicharrón, debemos comer el pan con chicharrón para no hacer quedar mal a esa familia. La mensajera del Señor dice, no debemos mezclarnos, no debemos participar de las cosas que son negativas o malas. ¿Debemos quedarnos callados? No, dice. Tampoco podemos sancionar el pecado nosotros diciendo, no, esto está mal. No. Todo va a llegar a su tiempo, porque debemos de llevar la luz a ese hogar. Debemos revelar a otros cuán precioso es nuestro Salvador. Y cuando nosotros le llevemos a esos hermanos la verdad a través de las Sagradas Escrituras, comprenderán cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Sigamos leyendo. Pero los que procuran conservar su religión, ocultándola entre paredes, pierden preciosas oportunidades de hacer bien. Mediante las relaciones sociales, el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Todo aquel que ha recibido la iluminación divina debe alumbrar la senda de aquellos que no conocen la luz de la vida. Interesante, ¿verdad? Está hablando de nuestro testimonio. ¿Cómo debe ser nuestro testimonio con las personas en el mundo? Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder social santificado por la gracia de Cristo debe ser aprovechado para ganar almas para el Salvador. Vea el mundo que no estamos egoístamente absortos en nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios. Dejémosles ver que nuestra religión no nos hace falta de simpatía ni exigentes. Sirvan como Cristo sirvió, para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberla hallado. Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo lóbrego y carente de dicha. Si nuestros ojos están fijos en Jesús, veremos un Redentor compasivo y percibiremos la luz de su rostro. Donde quiera reine su espíritu, morará la paz, y habrá también gozo, porque habrá una serena y santa confianza en Dios. Los que siguen a Jesús le agradan cuando muestran que aunque humanos, son partícipes de la naturaleza divina. No son estatuas, sino hombres y mujeres vivientes. Su corazón, refrigerado por los rocíos de la gracia divina, se abre y expande bajo la influencia del sol de justicia. Reflejan sobre otros, en obras iluminadas por el amor de Cristo, la luz que resplandece sobre ellos mismos. Bien, dice, debemos reflejar
las obras iluminadas por el amor de nuestro Señor Jesucristo, para que aquella luz resplandezca sobre nosotros. Y cuando resplandezca esta luz, los demás personas que quieran conocer a Cristo verán el gran amor de nuestro Dios que ofreció a nuestro Señor Jesús para salvarnos del pecado a través de su muerte. Por lo tanto, aquí vemos que este nuevo pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesús se iba a contar 2000 años más para salvar al pecador. Y en el año 6000, Cristo vendría por segunda vez a la tierra para recoger a sus redimidos y entrar a las moradas celestiales para celebrar la cena de bodas del Cordero. ¿Queremos entrar a esa cena de bodas? ¿Queremos irnos al cielo con nuestro Señor Jesús? ¿Queremos irnos a esas moradas celestiales y que nuestro nombre esté en las sillas para poder sentarnos y poder alimentarnos de esa cena de bodas de Dios junto con su Hijo Jesús, la cena de bodas del Cordero? Pues debemos manifestar a través de nuestras vidas la experiencia misma de nuestro Señor Jesús cuando demostró su amor hasta el infinito, cuando derramó su cruz en el Calvario. Por tanto, hermanos, queda un tiempo para este nuevo pacto con la sangre de Jesús. Cristo ya está en el lugar santísimo. Han pasado 176 años desde que Él entró a ese departamento para verificar los juicios, para verificar los libros y saber quién es salvado. ¿Quieres tú tener la convicción de que Cristo te perdona por más pecador que hayas sido, por más pecador que hemos cometido? Dios, a través de su sangre de redentora, nos da la salvación. ¿Quieres sentir esa salvación? ¿Quieres sentir ese gozo del Señor Jesús? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que esa sea nuestra decisión, hermanos. Vamos a terminar con una oración final. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, por compartir este mensaje. Gracias, Señor, por saber que a través de este nuevo pacto inaugurado ya desde la cena que tuviste con tus discípulos, esa última cena, donde inauguraste el nuevo pacto a través del pan sin levadura que representaba tu cuerpo magullado, y a través del jugo de uva de aquel vino que representaba o simbolizaba la sangre que ibas a derramar para el perdón de nuestros pecados. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por ese plan de redención y por enviar a tu Hijo Jesús para que Él haga remisión, para que Él nos purifique de nuestros pecados, para que nos limpie, Señor, así hagamos pecado, no teniendo conocimiento, pero a través, Señor, de tu palabra, tú nos puedas, Señor, cambiar y modificar al carácter de tu Hijo Jesús. Que esa sangre redentora no se desperdicie, sino que cada día, Señor, seamos bañados para la santificación de nuestras vidas y nuestros caracteres.
Quédate con nosotros, Dios, y acompaña a cada hermano a través de la pantalla, para que él también pueda entregar su vida a Cristo y saber que pronto, al finalizar los 6.000 años, desde la entrada del pecado, cuando fue derramado la sangre del primer cordero en el Edén, hasta cuando tú vengas, Señor, por segunda vez, tu pueblo esté preparado y poder recibirte en las nubes de los cielos cuando vengas a rescatar a tus hijos. Quédate con nosotros, Dios. Te lo imploramos y te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén.